A continuación tenemos uno de los casos que dio lugar en el clímax de la batalla contra Freezer, comenzando precisamente con ese sacrificio de Piccolo para salvar a Goku. Sin embargo, no se comparó con lo que Krillin estaba a punto de presenciar, pues Freezer lo derrotaría de la peor manera posible, situación que provocó que Goku finalmente se transformara en el legendario Super Saiyajin. Ahora bien, una vez que Mr. Popo pidió el deseo de que todos los por Freezer y sus soldados fueran revividos, el que no tuvo ese privilegio fue el mejor amigo de Goku. La razón, debido a que Krillin ya había sido revivido una vez por Shenlong, este no podía regresar con ese deseo. Además de Shenlong no tener esa restricción, si el esposo de 18 hubiera revivido tal cual, este lo hubiera hecho como lo hizo Freezer en su momento. Evidentemente sería una escena bastante tétrica, pues el emperador, al ser un mutante, puede estar en esas condiciones, caso contrario al de Krillin. Sin embargo, y al final de cuentas, este pudo regresar a la vida en parte por la sugerencia de Vegeta, y sumando la amabilidad de Porunga en este caso, bastó con 2 deseos para que se concretara el regreso. Definitivamente, la batalla contra Black y Dispo provocó esa mala interpretación con relación a las fases divinas de los Saiyajin. En otras palabras, la estrategia implementada en esos combates dio lugar a esa creencia de que la fase Dios es más rápida que el Blue. Ahora bien, y parándonos en el duelo de Vegeta y Black, la razón del por qué Vegeta implementó esa estrategia se basó en ahorrar la energía. Como en ese momento el Blue no lo tenían dominado al 100%, su desgaste de energía era clave para un enfrentamiento. Por ejemplo, en el torneo de Champa, el que Vegeta haya utilizado el Blue contra Kiawe condicionó su duelo contra Hit, pues la potencia y la precisión habían decaído luego de haber gastado ese poder, algo que igualmente le pasó en su primer duelo contra Black. Por alargar la batalla más de lo debido, la fuerza de Vegeta iba decayendo drásticamente, al punto que Black, con su transformación en el nivel 2, podía darle cierta pelea, que a la postre se convirtió en derrota cuando la copia de Goku hizo gala del Super Saiyajin Rosé, y siendo la tercera la vencida, Vegeta aprendió de su error. Es por eso que su entrenamiento en la sala del tiempo se dedicó a perfeccionar la estrategia implementada por Goku en el torneo de Champa. Mientras que Goku solo la pudo ejercer en una sola ocasión, Vegeta lo repetía una y otra vez, una estrategia que consistía que en el momento de atacar pasaba rápidamente al Blue para maximizar la potencia y la velocidad, un caso confirmado igualmente en el torneo del poder, donde Whis comenta que la fase Dios es mucho más fuerte que un Super Saiyajin ordinario e incluso gasta menos energía que el Blue. Sin embargo, cuando Goku pasa a esa fase divina, aspectos como la velocidad y fuerza se incrementan notablemente, dándole la oportunidad de opacar la hipervelocidad del guerrero Dispo. En ambos combates no solo les dio esa ventaja o victoria en el caso de Vegeta, también se dejó claro de la gran diferencia de poder que hay entre esas fases divinas. El momento cumbre de la saga de Cell fue en ese choque de los Kamehameha. Por un lado, un renovado Cell lanzaba un poderoso ataque capaz de destruir el sistema solar. En tanto, Gohan respondía con esta misma habilidad, pero a diferencia de Cell, el hijo de Goku había quedado vulnerable tras haber salvado a Vegeta. Con un brazo lastimado, el escenario estaba inclinándose hacia el bioandroide. Al ver que no había más remedio que admitir la derrota, Goku en el otro mundo animaba a su hijo para que no se diera por vencido. Después de hacer un lado el miedo de lastimar la tierra y tomar prestado el poder de Goku en el más allá, Gohan finalmente pudo derrotar a la obra maestra del Dr. Gero con un ataque que se cataloga como el Kamehameha más grande y poderoso que se haya visto, recordando que la brecha para que Gohan lo pudiera derrotar fue gracias a ese ataque de Vegeta, pues los demás guerreros Z no intervinieron, y si lo hubieran hecho habrían tenido el mismo destino que dio lugar en la serie de televisión, ya que la diferencia de poder de Cell y los demás estaba en un nivel completamente diferente. El villano de la última película de Z imponía condiciones luego de fusionarse con su otra mitad y posteriormente adoptar su forma más poderosa. Es así que no solo dejó fuera a un siempre desafortunado Vegeta, también la fusión Gotenks reafirmaba ese papel recurrente en casi todos sus enfrentamientos. Por si fuera poco, Gohan, quien en ese momento era el guerrero Z más poderoso, compartió el mismo destino que los demás peleadores. Hay que mencionar que esta historia se desarrolla tiempo después de la derrota de Buu, por lo tanto, Gotenks y Gohan definitivo serían en este sentido los más poderosos, y sin embargo ambos cayeron ante el poderoso Hildegard. Con los guerreros Z derrotados y siguiendo la narrativa que Takao Koyama le daba a las historias, evidentemente Goku tendría que salir al rescate, y aludiendo al título de la película, Goku ejerció uno de sus ataques más poderosos de su propio arsenal. Sabiendo de su punto débil y estando en su transformación más poderosa, Goku derrotó al monstruo con el puño del dragón, una técnica que provoca que su ki se eleve varias veces más, de esta manera teniendo la capacidad de borrar a Hildegard en un abrir y cerrar de ojos. Es así como
pesar de no ser el más poderoso, el protagonismo de Goku fue parte importante para superar cualquier adversidad, y es que aún sabiendo del punto débil del villano, el que Gohan no haya tenido una técnica poderosa o que no se haya enfadado fue determinante para que no fuera él quien derrotara al tercer villano más poderoso de las películas de Dragon Ball Z. Sin duda, Piccolo Daimaku fue uno de los villanos que provocó que Dragon Ball tomara una tónica diferente. Su historia catapultó a la obra de Toriyama a uno de sus puntos más altos, no solo por las increíbles peleas y momentos inesperados que dieron lugar en la trama. También existe esa pregunta del por qué los primeros hijos de Piccolo Daimaku lucen diferentes. El hecho que Toriyama desarrollara la historia sin saber lo que iba a pasar más adelante fueron los puntos que hicieron que su obra fuera impredecible, pues él ni siquiera tenía en mente que Piccolo fuera un Namek e incluso que ni Goku fuera un Saiyajin. Esas ideas surgieron conforme fue desarrollando su manga. De hecho, se cree que una de las razones del por qué lucen diferentes se debe a la edad y al poco poder que tenía Piccolo en ese momento. Sin embargo, volvió a tener un hijo con las características similares a los anteriores. Quizá y solo quizá, al ser Piccolo su reencarnación, haya influido en que se parezca más a su primera versión, pues no solo heredó su apariencia, también todo su poder. Un deseo que ha generado cierta intriga es la razón del por qué personajes como Goku, Piccolo o incluso Vegeta, cuando fueron revividos, estos lo hicieron donde se encontraron sus cuerpos. Sin embargo, el caso de Yamcha, Ten Shin Han y Chaos no pasó así, pues estos lo hicieron en el planeta Tierra, o al menos eso es lo que se da a entender. Ahora, el hecho de que Goku haya revivido en el planeta de Kaiosama es porque además de tener su cuerpo físico en ese mismo lugar, Shenlong suele ser muy literal con los deseos, y el caso lo vimos con Freezer, quien lo revivió tal cual como Trunks lo dejó. En cambio, con Krillin, en lugar de gastar 2 deseos, Porunga suele ser más amable en ese sentido, pues además de reconstruir su cuerpo, también lo revivió al mismo tiempo. Mismo caso con Yamcha, Ten Shin Han y Chaos, quienes además de revivir, estos lo hicieron en el planeta Tierra, es decir, de gastar más de 8 deseos, todo se redujo a 5. Dicho brevemente, la cortesía que suele tener Porunga con los demás se distingue del siempre literal Shenlong, aunque solo en 2 ocasiones tuvo esa característica, siendo en el deseo de Mai y recientemente cuando Piccolo pidió desbloquear su poder latente. Si hay un argumento que rodea el entorno del protagonista, especialmente en el regreso de la serie, es el hecho de que Goku siempre gana, cuando realmente apenas si son contadas las ocasiones en las que Goku se llevó la victoria. Repasando rápidamente las únicas victorias que Goku ha tenido en Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, apenas y son 11 victorias que Goku tiene en su haber, eso contando a los personajes secundarios. Con los villanos principales apenas y ha derrotado a Freezer, Kid Buu y recientemente a Moro, pues con los demás villanos o adversarios no tuvo ese resultado positivo. Es importante tener en cuenta que a pesar de que Goku sea el protagonista de Dragon Ball, Toriyama siempre ha dado a entender que la ideología del personaje es querer ser más fuerte. Seguramente, y como mencionamos en uno de los puntos anteriores, en las narrativas de las películas, ahí todo giraba en torno a Goku y casi siempre él terminaba venciendo. Sin embargo, para el autor original no siempre fue así. Sobre todo en la última saga, Goku quedó desplazado no solo por los antagonistas, sino por el tirano Freezer, quien es actualmente el mortal más fuerte del universo 7. Uno de los cuestionamientos más comentados de Dragon Ball GT, especialmente con Gogeta, es sobre su color de cabello. Algunas teorías sugieren que al tener casi el mismo ritual que la fase Dios, en consecuencia hizo que su cabello fuera de ese color. Sin embargo, desde los bocetos se daba a entender que Gogeta no iba a tener el cabello negro. De hecho, seguramente para diferenciarlo con Goku, así como dar esa sensación de que era el guerrero más poderoso de todos, se haya optado por cambiarle el color de cabello. Si hay algo que resalta en las guías de Dragon Ball GT, es en el gran poder que Gogeta tenía en la batalla contra Omega Shenron, donde ni siquiera se tomó la molestia de tomarse en serio el enfrentamiento. Así pues, su cabello rojo es una característica que ha sido exclusiva de la fusión, pues Bellito en ese mismo nivel conservó el cabello negro. No fue hasta que consiguió esa variante de la fase 4, donde parte de su cabello se tornó de color rojo, mismo caso que Broly, quien también se unió a esa lista. Pero si en algo resalta Gogeta es que, a juzgar por lo visto en Super Dragon Ball Heroes, es sin duda uno de los personajes favoritos de la empresa japonesa. Tras obtener su cuerpo perfecto, Cell, confiado de su poder para demostrarle al mundo que no había rival que podía enfrentarle. Llegado el día del torneo, Goku y los demás arribaban al lugar del combate, donde inesperadamente sería el protagonista el primero en luchar contra el viejo androide, y sin guardarse nada, luego de ese pequeño calentamiento,
Goku hace gala de su poder máximo. No conforme con eso y al notar que no había otra alternativa, el Saiyajin recurrió a un potente Kamehameha, donde a pesar de haberle hecho algo de daño a Cell, este se regeneró rápidamente, confirmando su propia intuición, así como la declaración del maestro Karin. Cell era más poderoso que Goku, pero al mismo tiempo se dio cuenta que el poder latente de Gohan sería más que suficiente para vencer al androide perfecto. Así pues, y ante la sorpresa de los demás, el protagonista anunciaba su retiro del combate para dar paso a ese plan que se estaba orquestando. Plan que Gohan no tenía ni la mínima idea, y si con eso no fuera suficiente, Goku le dio una semilla a Cell con el propósito de que este recuperara sus energías de su combate anterior. Visto de esta forma, Cell obtuvo un aumento de poder, tal cual como el ataque de Vegeta. Cell no estuvo al borde del, por lo que el Zenkai no aplicó en este sentido. Recordemos que no en todas las ocasiones se aplica esta condición, y si bien es cierto que Cell al tener células Saiyajin puede tener este beneficio, este solo surge efecto cuando se está en una situación adversa, y el caso del Kamehameha o el resplandor final no llevó a Cell a ese límite. Además, el máximo poder de Cell se vio una vez que Gohan logró la fase 2, por lo que se puede deducir que la semilla que le dio Goku solo hizo que recuperara la energía que tenía al inicio del combate. Más allá de que los Saiyajin híbridos no hayan nacido con cola y que al mismo tiempo tengan un gran nivel de batalla, el caso de Vegeta es diferente al resto, por así decirlo, y es que tanto su hijo Trunks como su hija Bra no heredaron casi ningún rasgo distintivo de él, siendo que además de ser el príncipe Saiyajin es un guerrero élite. Con todo y lo anterior, y a pesar de que Vegeta tenga esas características, parece que en este sentido Bulma le saca ventaja, y Bra es una prueba de ello, quien heredó todo del personaje más importante de la historia de Dragon Ball. Cuando Gohan finalmente recupera sus poderes luego de haber entrenado con Piccolo, quiso demostrarle a su padre todo el progreso que había forjado y que no era aquel tipo que salvó cuando Freezer quiso destruir la Tierra. De modo que tras el combate en equipo, Gohan retó a Goku en un enfrentamiento 1 contra 1. Goku, sin pensarlo y pese a la insistencia de Tenshinhan de no hacerlo, ambos Saiyajin se prepararon para ese duelo que comprobaría la fuerza de ambos. Goku rápidamente se transformó en Super Saiyajin 2, en tanto Gohan respondía haciendo gala de su estado definitivo, poder que previamente había recuperado. La pelea iniciaba y Goku estaba con una breve ventaja. Sin embargo, Gohan respondía con más poder. A la par le comentaba a su padre que se tomara en serio el enfrentamiento, por lo que sin titubear, Goku se transformaba en Super Saiyajin Blue. No conforme con eso, el hijo del protagonista insistía que usara más poder. Es así que Goku daba lugar a su habitual combinación de poderes, la cual evidentemente marcó ese límite de Gohan, pues a pesar de haber incrementado su fuerza, estaba lejos del nivel de su padre. Es cierto que en el reclutamiento de los personajes el uso excesivo del Blue estuvo presente en casi todos sus enfrentamientos. No obstante, en cada uno de ellos, Goku demostró que ni siquiera estaba utilizando todo su poder. Tener el control total de la fase Blue le permite moderar la energía a voluntad. Por lo tanto, en lo que se refiere a esta pelea y en las anteriores, la superioridad del Blue era más que evidente, pero tal cual como sugiere uno de los guionistas de la serie, el hecho que Goku hiciera gala del Blue era con el propósito de motivar a sus compañeros, pues en el torneo de la fuerza iba a haber peleadores de ese nivel. Así pues, Gohan definitivo estaba lejos de las fases divinas de Goku. Sin embargo, actualmente pudo escalar a ese nivel con su modo bestia, el cual al menos en la película lo coloca por encima de las fases Blue de Goku y Vegeta, esperando si en el manga se mantiene en ese nivel o escala a un rango superior. La última alternativa para vencer al pequeño Buu fue realizar una Super Genkidama. Con la energía de todos los humanos y parte del otro mundo, Goku finalmente pudo completar la técnica definitiva que Kaiosama le enseñó. Sin embargo, una de las desventajas que tenía el padre de Gohan es que en ese momento estaba al borde de su límite, y es que una vez que Goku la lanzó, esta pudo ser detenida por el monstruo Buu, situación que evidenciaba que a pesar de haber enfrentado a Goku e incluso a Mr. Buu, el villano seguía manteniendo la misma energía, lo que le permitió detener ese superataque, pues el poder de Goku estaba disminuyendo gradualmente, por lo que poco a poco Buu estaba contrarrestando ese poderoso ataque. De hecho, cuando Goku estaba a punto de darse por vencido, Dende le da la noticia que el tercer deseo fue que sus energías se recuperaran, de esta manera pudiendo derrotar al villano definitivo. Es así como la que Goku tenía en ese momento fue determinante para que Kid Buu pudiera detener la Genkidama. No obstante, con la información que dio lugar en la saga de Moro, complementaría este argumento, pues Merus comentó que Majin Buu heredó todo el poder divino del Gran Kaioshin, esto abriendo la posibilidad que en ese combate Buu de manera involuntaria haya accedido a ese poder divino para tener la facultad de detener la Super Genkidama, la cual seguramente quedó a segundo plano
cuando Buu se dio cuenta que Goku había recuperado sus poderes, detonando su derrota a manos del protagonista, aunque más adelante ese poder divino fue pieza fundamental para vencer al devorador de planetas. El plan orquestado de Freezer para eliminar a los Saiyajin estaba llevándose a cabo y los primeros en caer fue el escuadrón de Bardock. Después de haberse recuperado de las heridas de su última conquista, se dio cuenta que Freezer tenía toda intención de dar fin a su raza y la prueba irrefutable fue que uno de sus camaradas le confirmó que Dodoria y compañía fueron quienes acabaron con ellos, a pesar de que Bardock encaró a los subordinados de Freezer tal cual como sus compañeros, cayó ante los soldados del tirano. Sin embargo, y llegando a su planeta, avisó de todo lo que Freezer tenía en mente, pero desafortunadamente los Saiyajin ignoraron por completo la advertencia y ante todo pronóstico y siguiendo su instinto Saiyajin encaró a Freezer y a su multitud de soldados. Un guerrero de clase baja con alrededor de 10.000 de poder estaba logrando apaciguar a cada uno de los subordinados. Esto evidentemente dio paso a que Freezer saliera de su nave y dar fin a ese planeta, pues temía de la leyenda del Super Saiyajin. Sin esfuerzo alguno, el emperador con una gran bola de energía desaparecía a todo un planeta junto con el padre de Goku, aquel que no se doblegó ante el tirano. Pese a la gran diferencia de poder, protegió a su planeta y su orgullo hasta el final, porque sí, aunque Bardock haya contado con ese nivel de poder, aún estaba lejos de lograr el Super Saiyajin en ese entonces. Uno de los requisitos esenciales para lograr la transformación es poseer un gran nivel de poder, así como superar cierto límite. El caso de Goku, cuando su forma base era de 3 millones, tuvo la capacidad de alcanzar esa transformación. Mismo caso con Vegeta y Gohan, e incluso de los niños Goten y Trunks, quienes además de contar con un gran nivel de batalla, tenían una gran cantidad de células S. Así pues, Bardock contaba con nula oportunidad de lograr el Super Saiyajin, y de haber obtenido ese nivel, a Freezer le hubiera bastado con su segunda forma para doblegar al padre de Goku. En otras palabras, el destino de los Saiyajin estaba sentenciado en todos los sentidos. Llegados a este punto, es momento de repasar uno de los datos que sugieren que Cell alcanzó el Super Saiyajin 2, o que en sí es un Super Saiyajin, cuando la realidad no es así. Más allá de poseer las células Saiyajin de Freezer y de su padre, no deja de ser un bioandroide. Una de las razones por la que se le denomina que es un Super Saiyajin es por el aura que consiguió luego de absorber las energías de las personas y posteriormente cuando regresó de la explosión que generó en el planeta de Kaiosama. Dentro del canon, las auras de todos los personajes suelen ser de color amarillo, e incluso el que haya tenido un aura de color blanco tampoco lo convierten en ello, pues Piccolo también tuvo un aura similar. De hecho, y precisamente, las células Saiyajin surgieron efecto cuando regresó al planeta Tierra a cobrar venganza, destacando que obtuvo un gran incremento de poder como el que tuvo Gohan. En otras palabras, Cell duplicó su fuerza que tenía en su forma perfecta, y precisamente esos rayos en sí suelen aparecer cuando el personaje alcanzó un gran poder de batalla. Finalmente tenemos el caso de Bills y esa escena que muestra ese supuesto temor, pero técnicamente Bills no es que temía sobre el poder de Jiren. Lo que le preocupaba era que si Goku perdía, prácticamente estaría sentenciando el destino del universo 7, sobre todo cuando Jiren estaba demostrando que no había nadie en el torneo que podía combatirle en igualdad de condiciones, e incluso Goku, que lo encaró con el Blue Kaioken por 20, no representó absolutamente nada para el gris. Por si fuera poco, la señal del Ultra Instinto apenas si pudo darle cierta pelea. Esto nos lleva a otro siguiente punto. Durante el duelo con Broly e incluso con Moro, rivales que en teoría son más poderosos que Jiren, a Bills no le preocupaba que estos fueran así de fuertes, y como se ha dejado claro en las últimas historias, el poder de Bills ha estado cambiando conforme pasa la trama, es decir, que aún no ha sido superado por ningún mortal. Y si nos trasladamos en la versión que realiza Toyotaro, aquí esas expresiones de asombro que Bills mostró en la serie no se mostraron en ninguno de los paneles. Dicho brevemente, aunque Jiren tenía un poder abrumador, lo que Bills temía era lo que iba a pasar si el universo 7 no resultaba vencedor del torneo del poder.